Saludos mis amados hermanos, espero que estén muy bien cada uno allí en su casa, en su trabajo, en el lugar donde te encuentres, puedas continuar en este tiempo que estamos disfrutando el estudio de este maravilloso libro a los Efesios. Hoy continuamos con el capítulo número 3 y vamos a leer desde el versículo número 6 hasta el 8. Leámoslo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Parece que había un problema entre los habitantes y las iglesias de la zona a Éfeso, que también incluía la iglesia de la Odisea. Entonces, habían como problemas, según lo que leemos en esta parte, de divisiones, orden, falta de sujeción, estaban como teniendo una falta de identidad y de ver el propósito. Y leemos que los gentiles son coherederos. Entonces Pablo comienza a hacer aquí una aclaración, y es que todos aquellos que no pertenecían al judaísmo y que llegaban a conocer el evangelio del reino de Dios y su propósito eterno con la iglesia, entonces tenían el mismo estatus y la misma posición, estaban igual que los demás hermanos, pero adicionalmente a esto nos compara a tener la misma herencia. Somos coherederos. ¿Y coherederos de qué? ¿De otro hermano? Sí, pero había un hermano mayor, que es Jesús. Entonces somos coherederos en todas las cosas de Jesús. Para eso vamos a sustentarlo leyendo también Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Seguimos con la siguiente frase: miembros del mismo cuerpo. Algo que la iglesia tiene que recibir como revelación es que somos miembros del mismo cuerpo. Es un solo cuerpo. No son muchas partes de cuerpos diferentes, ni son muchos cuerpos. Es un solo cuerpo. Partes sí, pero del mismo cuerpo todos. Y no estamos hablando aquí de instituciones, no estamos hablando aquí de denominaciones y no estamos hablando aquí de religiones. Cristo está hablando de su propio cuerpo, donde Él es que la cabeza, una sola cabeza dirigiendo este cuerpo. Tenemos que aprender a ver cómo Dios ve a su iglesia. Estamos en una dimensión y una esfera donde miramos muchas cosas de una manera muy diferente al autor. Nosotros vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mirar su iglesia con los ojos con que Él la ve, como esa unidad, como ese cuerpo, como esa esposa que Él está escogiendo. Para ser miembros del cuerpo, tenemos que ser, ¿qué? Lo acabo de decir, miembros. No podemos solamente ser unos asistentes. No solamente podemos decir que profesamos. Tenemos que ser parte de ese cuerpo, y para ser parte de ese cuerpo se necesita tener una revelación, se necesita tener un compromiso y necesitamos ser parte de él a través de Jesucristo. Es pasar la puerta. Jesús lo dijo: yo soy la puerta. Y si nosotros pasamos por esa puerta, pues vamos a hallar vida. Pero no olvidemos que para pasar por la puerta, toda puerta tiene una chapa, y esa chapa la tenemos que abrir. Nosotros hemos enseñado esto en una ilustración. La chapa tiene 3 candados para pasar. Es arrepentimiento, bautismo y don del Espíritu. Entonces nosotros abrimos esa chapa y la puerta abre. ¿Arrepentimiento de qué? De mi independencia de Dios. Entonces, de esa manera, el Espíritu Santo toma al nuevo discípulo, al nuevo creyente, y lo incorpora al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De esa manera pasa a ser un miembro muy importante. Pasa a ser parte de ese todo. Quiero hacer la aclaración: es importante, mas no indispensable. Puede aportar al cuerpo de acuerdo a su llamado y de acuerdo a su función, pero toda parte debe mostrar dependencia del resto del cuerpo. El cuerpo está organizado,
y hay una parte del cuerpo que ya está destinada, y es la cabeza, Jesucristo. Nadie puede ser esa parte del cuerpo. Eso ya está destinado para él. Las demás partes y funciones, pues es un misterio y es descubrir cuál es mi función dentro del cuerpo. Ahora, ese cuerpo está organizado, tiene su cabeza y tiene sus miembros. Pero ¿cómo se comunica para que esos miembros funcionen de una manera organizada, armónica y funcional? Pues igual que nuestro cuerpo humano, nosotros tenemos unos nervios. Entonces la cabeza se comunica a través de esos nervios. ¿Cuáles vendrían a ser los nervios? Los que transmiten esa voluntad de la cabeza y que hace que todo el cuerpo trabaje de una manera armónica, de una manera precisa, por ejemplo, para realizar una actividad específica, un trabajo adecuado. Se necesita de todos los miembros del cuerpo, pero todos tienen que cumplir su función de acuerdo a lo que la cabeza manda. Esos nervios vienen siendo los ministerios, porque constituyó, según Efesios capítulo 4, versículo 11, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, allí nosotros que estamos observando que aunque todos los miembros del cuerpo son iguales, no todos los miembros del cuerpo tienen la misma responsabilidad y no todos los miembros del cuerpo tienen la misma revelación. Entonces, el Señor lo que utiliza es estos ministerios para poder organizar el cuerpo, para que el cuerpo pueda funcionar de una manera adecuada. Estos no son los que hacen todo el trabajo, ellos sencillamente direccionan y coordinan para que el resto del cuerpo, al movilizarse, pueda funcionar. La victoria no es para un miembro, la victoria que siempre vamos a obtener es para todo el cuerpo. Entonces pasemos a los miembros. Los miembros todos deben estar unidos por medios de coyunturas y ligamentos, lo leemos en la palabra y lo vemos en nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Esta mano está unida al antebrazo a través de la muñeca. Entonces nosotros vemos que aquí hay una coyuntura. Esas coyunturas, ¿quiénes vienen siendo? Vienen siendo los discipuladores, las personas que cuidan, las personas que están transmitiendo las mismas cosas, todos unidos en un mismo sentir. Esa es tu coyuntura. ¿Quién es el que te cuida? Él es el que te está transmitiendo la nutrición, dice la palabra. Entonces la nutrición, el crecimiento viene por medio de las coyunturas y los ligamentos. ¿Quiénes son los ligamentos? Son todos esos hermanos que están alrededor tuyo a través de las líneas de relacionamiento. No todos nos podemos relacionar con todos. ¿Por qué? Porque es imposible, porque no tenemos el tiempo, porque no tendríamos la calidad de tiempo para podernos reunir y compartir y expresar todo lo que sentimos. Pero tú sí tienes unos hermanos del cuerpo alrededor, esos serían tus ligamentos y ellos son los que te siguen nutriendo. Ahora, necesitas que todas estas personas estén discipuladas, entiendan el propósito eterno de Dios y tengan revelación. Ahí se aplicaría un poco ese adagio que tenían las abuelas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si andas rodeada de discípulos, pues es muy posible que tú seas un discípulo porque estás interactuando, hablando, creciendo, aprendiendo, exhortando, siendo exhortado por medio de otros miembros del cuerpo. La siguiente línea nos está diciendo copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Leamos Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La revelación nos abre el maravilloso regalo de esos tesoros escondidos. Nos deja ver cosas maravillosas que vamos a ver más adelante en otro estudio sobre el tema del querigma apostólico. El querigma es el mensaje, pero lo vamos a mirar más adelante. Y esos tesoros se abren con la revelación. Si se dan cuenta de lo que hablábamos anteriormente en los capítulos acerca de pedirle a Dios que te dé más revelación. Cada uno de nosotros es llamado por gracia a una posición y a una función específica. Este llamado debe ser tomado con humildad. No hay hombres que sean llamados a grandes llamados y otros a llamados viles. No, todos los hombres tienen un llamado y es un llamado especial, porque es Dios el que está llamando, el que te está poniendo en una posición. Tú debes descubrir cuál es esa posición dentro del cuerpo. Y la pregunta hoy es,
si lo estás asumiendo con la responsabilidad, si lo que Dios te encargó en esas manos, tú lo estás asumiendo. Vamos a ver más adelante que muchas veces las personas descubren a que están siendo llamados, pero no les gusta, no están de acuerdo y son independientes en apartarse de ese llamado. Pero hoy, la pregunta que podemos hacerlo es, ¿a qué llamado y a qué función te ha puesto Dios en el cuerpo? Si no lo sabes, vamos a orar para que el Señor sea dándote la revelación y tú sigas teniendo esa paz y lo hagas con la mejor dedicación. Y aclaro, independientemente del llamado, todos estamos llamados a ser discípulos. No puedes, por estar ocupado haciendo una labor que dices que Dios te mandó, apartarte del cuerpo, aislarte del cuerpo y dejar de ser un discípulo. Ahí no tiene una lógica. La lógica es, donde estemos, vamos a seguir siendo los discípulos, porque ese es el mayor llamado que tenemos. Entonces, si tú ya sabes cuál es tu llamado y lo estás ejecutando, pues vamos a pedirle al Señor para que puedas tener mayor revelación y puedas mejorar la función que estás haciendo en el cuerpo. Y si ya sabes qué es lo que haces y no lo estás haciendo, entonces vamos a hablarle al Señor para que lo puedas desarrollar en plenitud. Oremos. Padre, yo te pido en esta hora, tú conoces quién está escuchando esta emisión, Señor, y te pido para que seas tú tocando la vida de cada uno con su llamado y propósito dentro del cuerpo. Todos estamos llamados a una función específica. Si allí hay hermanos, Señor, que no saben cuál es, yo te pido, Señor, para que ellos puedan tener tiempos a solas contigo y puedan tener tu revelación, puedan descubrir, Señor, que además de ser discípulos, que además de cuidar a otros, haya algo especial más, por lo cual tú, Señor, les has puesto en el cuerpo. Señor, también te pido por aquellos, Señor, que no lo han podido desarrollar, que ya saben lo que deben hacer, cómo hacerlo, pero no han podido obedecer. Oro para que ellos también saquen tiempos contigo y se llenen, Señor, de tu presencia y puedan avanzar, porque tú has colocado en cada uno de ellos, Señor, ese deseo de poder hacerlo. Señor, y oro por los que ya lo descubrieron y lo están ejecutando, para que podamos perseverar, para que podamos mantenernos, Señor, adelante, Señor, ayudando a que otros maduren para el ministerio. Padre, te damos gracias porque podemos pedirte estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que este mensaje haya tenido y haya traído claridad a tu corazón. Que la paz, la gracia y la misericordia estén contigo. Chao, chao.